Al hablar del tema de la segunda venida, Jesús fue preguntado por sus discípulos cuando dijo que todas las grandes piedras de este edificio que pueden ver van a ser derribadas. Y por supuesto, en Mateo 24, los discípulos preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? La primera respuesta que da Jesús en Mateo 24:4 nos dice lo siguiente. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Se va a producir mucho engaño antes de los acontecimientos del fin. Así que mirad, nadie os engañe. Cuando pienso en el engaño, hay una declaración en el Espíritu de Profecía, en la página 548 del Conflicto de los Siglos. Dice lo siguiente: Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro que no moriréis. En el día que comeréis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, 4 y 5. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Todos, menos los que estén protegidos con el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. El inicio de esta obra maestra del engaño comenzó con la mentira de la serpiente a Eva: no moriréis, que sentó las bases del espiritismo o espiritualismo. Ahora bien, cuando pensamos en el espiritismo, pensamos principalmente en la comunicación con los espíritus malignos. Esa es la principal referencia en la que solemos pensar. Pero al estudiar esto con más cuidado, el espiritualismo es el proceso de espiritualizar las escrituras. Esto es porque cuando Dios dice que el día que comáis de él ciertamente moriréis, y Satanás dice ciertamente no moriréis. Bien, lo que sucede cuando los hombres empezaron a morir es que Satanás entonces retuerce esta declaración, ciertamente no morirás, para decir que la muerte es una puerta por la que vas a otro mundo, y así la muerte es en realidad la vida. En realidad es vida, y una mejor vida. Satanás retuerce el significado de la palabra, espiritualiza el término muerte para que sea lo contrario de lo que realmente se pretenda que sea. Así que esta mentira, ciertamente no moriréis, es el fundamento del sistema de Satanás. Tomar las palabras de Dios y torcerlas, y a menudo hacerlas decir lo contrario de lo que Dios ha querido decir. Es a partir de ese fundamento del espiritualismo y de la inmortalidad del alma que se ha podido construir este sistema. Es la piedra angular, es el pilar de la esquina. Por eso Jesús le dice al doctor de la ley que le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees las escrituras? Al principio del siglo XIX, un hombre que encabezaría uno de los mayores arrebatamientos en América del Norte, exactamente en el año 1816, estudió la Biblia durante 2 años y luego, por supuesto,
En 1818 llegó a la conclusión de que Cristo volvería en 1843, según las profecías del capítulo 8 de Daniel, solo utilizando su concordancia y la Biblia, dejando de lado todas las enseñanzas de la iglesia cristiana que existía en ese tiempo. Desarrolló su propio sistema de entendimiento y está escrito en el libro de Primeros Escritos. Y allí registra el sueño hablando de este hombre. Su nombre es Guillermo Miller. Y el sueño que tuvo. Y esto es lo que dice en la página 82 de Primeros Escritos. Soñé que Dios, por una mano invisible, me mandó un cofre de curiosa hechura que tendría unas 10 pulgadas de largo por 6 de ancho. Estaba hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas. Junto al cofre estaba atada una llave. Tomé inmediatamente esa llave y abrí el cofre, al que, para mi asombro y sorpresa, encontré lleno de joyas, diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y plata, y de todo tamaño, valor y clase, hermosamente ordenados en sus lugares dentro del cofre. Y así, colocados, reflejaban una gloria y una luz que solo podían compararse con la del sol. Este sueño es el sueño de Guillermo o William Miller. Y él tenía este cofre y tenía una llave. Ahora, en La Verdad Presente de mayo de 1850, en esa revista, Jaime White escribió estas palabras sobre el sueño de Guillermo Miller. Dice lo siguiente: el cofre representa las grandes verdades de la Biblia relativas al segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fueron dados al hermano Miller para que las publicara al mundo. La llave adjunta era su manera de interpretar la palabra profética, comparando la escritura con la escritura, la Biblia su propio intérprete. Con esta llave, el hermano Miller abrió el cofre de la gran verdad del advenimiento al mundo. Y lo que podríamos decir a nosotros aquí es que queremos ser como la iglesia de Filadelfia, que pasa por la puerta al lugar santísimo. Como la puerta es abierta para nosotros en el capítulo 3 de Apocalipsis, si queremos pasar por esa puerta, debemos tener esta llave en nuestras manos. Y afortunadamente, en estos últimos días se dice que Dios volverá los corazones de los padres a los hijos y el de los hijos al de los padres, que volveremos a los fundamentos de nuestra fe. Estudiaremos la historia de los hombres que fundaron el movimiento adventista y tomaremos de las manos de Guillermo Miller la llave que usó para abrir esta caja. No hay otra manera de abrir esto. No hay otra manera de darle sentido a las enseñanzas del adventismo sin esta llave. Y así tenemos una declaración inspirada del 25 de noviembre en Review Herald de 1884. Ellen G. White escribe estas palabras: los que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel están escudriñando las escrituras según el mismo plan que adoptó el padre Miller. Así que cualquiera que pretenda presentar el mensaje del tercer ángel y no esté siguiendo estos principios, no está predicando el mensaje del tercer ángel. Es muy simple. Ahora, ¿cuántas personas han oído hablar de las reglas de Miller? Nunca he oído de ellas hablar. ¿Qué son? ¿Qué son estas reglas? Realmente deberíamos conocer estas reglas. Si esta es la llave por la cual Miller abrió estas profecías, necesitamos conocerlas y necesitamos tener la disciplina para aplicarlas cuando estamos estudiando las escrituras, si queremos abrir esta casa de tesoro.
Y así, los que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel están escudriñando las escrituras según el mismo plan que adoptó el padre Miller. Y continúa diciendo en la Review Herald del 25 de noviembre de 1884, párrafo 23. En el pequeño libro titulado With on Prophecy and Prophetic Chronology, el padre Miller da las siguientes reglas simples, pero inteligentes e importantes para el estudio y la interpretación de la Biblia. Veamos estas reglas simples y sencillas. Número 1. Cada palabra debe tener su debida relación con el tema presentado en la Biblia. Número 2. Toda escritura es necesaria y puede ser entendida por medio de una diligente aplicación y estudio. Regla número 3. Nada revelado en las escrituras puede ser o ser escondido de aquellos que piden con fe sin vacilar. Regla número 4. Para comprender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea conocer. Luego, deje que cada palabra tenga su propia influencia, y si puedes formar tu teoría sin una contradicción, no puedes estar equivocado. Regla número 5. La escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla en sí mismo. Si dependo de un maestro para que me la explique y él adivina su significado, o deseara que sea de cierta manera debido a su credo sectario, o para ser considerado sabio, entonces su adivinanza, deseo o credo o sabiduría es mi regla de fe, no la Biblia. Regla 6. Si una palabra tiene sentido tal como está y no violenta las simples leyes de la naturaleza, debe entenderse literalmente. Si no es así, debe entenderse figurativamente. Regla número 7. La regla más importante de todas es que debes tener fe. Debe ser una fe que requiera un sacrificio y al ser probada, abandonaría el objeto más querido en la tierra, el mundo y todos sus deseos, carácter, vida, ocupación, amigos, hogar, comodidades y honores mundanales. Si alguno de estos impide que creamos alguna parte de la palabra de Dios, demostraría que nuestra fe es vana. Tampoco podemos creer mientras que una de estas motivaciones se encuentre arraigada en nuestros corazones. Debemos creer que Dios nunca abandonará su palabra y podemos tener la confianza de que aquel que nota cuando cae un gorrión y enumera los cabellos de nuestra cabeza, guardará la traducción de su propia palabra y pondrá una barrera alrededor de ella, e impedirá que aquellos que sinceramente confíen en Dios y pongan su confianza implícita en su palabra, erren lejos de la verdad. Estas reglas de interpretación proveyeron las herramientas para desarrollar el mensaje que encendió uno de los mayores rayamientos que el mundo ha visto. Si Dios nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, tal como vemos en Isaías 55:8, ¿cómo podemos estar seguros de que cuando leemos la Biblia recibimos sus pensamientos y no los tergiversamos para nuestra destrucción? Los pensamientos de la humanidad se basan en el primer engaño que se da al hombre, de que seguramente no morirás, que tiene una vida inherente, una fuente de poder. Esta mentira, incrustada sin ser detectada en nuestros pensamientos, distorsionará todo lo que Dios nos dice. Los estudiosos de la Biblia a menudo afirman con audacia que en su búsqueda de la verdad han aplicado los principios exegéticos más rígidos, sugiriendo que la exégesis evitará que la falsedad se introduzca en el trabajo de uno. Pero la pregunta es, ¿en qué se basa esta exégesis? El adventismo surgió de un método de estudio bíblico muy específico. Ese método fue dado a Guillermo Miller y ha sido la clave sobre la cual se desarrollaron las verdades del adventismo.
Como declaró claramente el profeta de Dios, aquellos que están comprometidos en proclamar el mensaje del tercer ángel están escudriñando las escrituras según el mismo plan que adoptó el padre Miller. Así nació el adventismo. Los hombres estudiaban fielmente las escrituras según las reglas establecidas por el padre Miller. Cuando no pudieran ir más lejos, entonces el espíritu de profecía les mostraría dónde sus suposiciones eran incorrectas y dónde debían centrar su atención. Esta fue la exégesis del adventismo, los hechos de las escrituras investigados y colocados sobre un conjunto correcto de principios por el espíritu de profecía, confirmando el hecho de que la verdad viene por revelación. La verdad viene a nosotros en nuestra búsqueda de una relación real con Dios. La verdad no puede ser extraída por la voluntad del hombre ni por ninguno de sus métodos científicos, aparte de ese anhelo de conocer a Dios y que Dios nos sea revelado. Realizaremos este estudio con ese método, un método literal de interpretación que reúne todos los hechos de las Escrituras en un todo armonioso. En lugares difíciles buscaremos explicación del espíritu de profecía. Esto está en armonía con nuestros padres fundadores adventistas. En este estudio estableceremos un marco extraído de principios bíblicos que impulsan las suposiciones humanas. Todos los protestantes están de acuerdo en la Biblia y solo la Biblia. Creemos en los principios de la revelación divina y la preservación de su palabra por parte de Dios. Estas cosas son un hecho. Mi pregunta es, ¿a partir de qué suposiciones trabaja usted para interpretar los hechos de las Escrituras? Acompáñeme en este fascinante viaje.